Buenos días. En la materia de legislación tributaria tenemos una actividad de sistemas de determinación del impuesto sobre la renta guiados por el docente Óscar Osvaldo, elaborada por mi compañero Camilo y quien les habla, Mónica. El impuesto sobre la renta y complementario se define como un tributo de carácter nacional y directo que grava los ingresos ordinarios y extraordinarios, obtenidos de los contribuyentes, siempre que sean susceptibles de producir un incremento neto en su patrimonio. El propósito fundamental de este trabajo es identificar, conceptualizar y relacionar de manera argumentada los diferentes sistemas de depuración, tales como están previstos en el artículo 26 del Estatuto Tributario, y el sistema cedular aplicable a las personas naturales. En el desarrollo de este informe se analizan conceptos técnicos fundamentales como el tratamiento de los semovientes, la determinación bruta de las actividades de agricultura y ganadería. De igual manera, se describe el paso a paso del procedimiento del cálculo de la renta presuntiva en personas jurídicas y se desglosa el régimen de las ganancias ocasionales, incluyendo sus exenciones y el tratamiento de las pérdidas ocasionales. Ahora, iniciemos explicando el sistema del impuesto de renta que se es un tributo nacional y directo que recae sobre la capacidad económica del contribuyente. El sistema ordinario del artículo 26 del Estatuto Tributario es el procedimiento general aplicable a los contribuyentes para determinar la renta líquida gravable, o podemos decir que es una cascada técnica. Empezamos así. Los ingresos brutos son la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios menos las devoluciones, rebajas y descuentos. Estas se restan para obtener los ingresos netos, menos los costos realizados, que son los valores imputables a dichos ingresos para obtener la renta bruta, menos las deducciones realizadas, como los gastos con relación a la causalidad para obtener una renta líquida. Y ya tenemos una renta gravable que es la que se le van a aplicar las tarifas y a restarle las rentas exentas. Por otro lado, tenemos el sistema cedular para las personas naturales. A diferencia del ordinario, estas se clasifican según su origen para aplicar las reglas de depuración a cada grupo, o sea, a cada cédula. Si hablamos de la cédula general, esta incluye rentas de trabajo, salarios, rentas de capital, intereses, arrendamientos y rentas no laborales. En cédulas de pensiones tenemos las mesadas pensionales y las devoluciones en saldos. Y en cédulas de dividendos y participaciones tenemos utilidades recibidas de sociedades. También tenemos un límite crítico. Ojo con esto, porque la sumatoria de las deducciones y rentas exentas no puede exceder el 40% de los ingresos netos de las cédulas. Esto con los topes anuales de las VT. Ahora abordemos el sector primario. Vamos a hablar de semovientes y rentas agropecuarias y unos conceptos básicos. Si hablamos de semovientes en contabilidad, se considera el conjunto de animales, especies menores y mayores, que forman parte de la actividad económica de la cría, levante, ceba, explotación de leche y lana. El valor patrimonial para personas naturales es el valor de los semovientes, el cual es su costo y el cual no puede ser inferior al 31 de diciembre determinado anualmente por el gobierno, en este caso el Ministerio de Agricultura para los bovinos. Cuando hablamos de rentas agropecuarias, decimos que son aquellas las que se derivan de la explotación de la tierra o la cría de animales en actividades de producción primaria. Si hablamos de renta bruta de productos agrícolas, se determina restando los ingresos de los costos de la siembra, como el cultivo, la recolección y la puesta en el mercado. En cultivos de varios años se le incluye la cuota o una alicuota de inversión necesaria para la amortización de la vida productiva. Y en la renta bruta, esta está constituida por la diferencia entre el precio de enajenación, o sea, el valor comercial y el costo del semoviente enajenado. Me costó 2.200.000, lo vendo en 3 millones, pues tengo una renta bruta de 800.000 pesos.
Y ahora, hablando del procedimiento para determinar la renta presuntiva en una persona jurídica, aunque la tarifa puede ser de cero según la ley vigente, el procedimiento técnico del estatuto tributario es que la renta presuntiva es el rendimiento mínimo que el Estado espera que se produzca de un patrimonio del contribuyente. El proceso paso a paso de una persona jurídica inicia con el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. De esta base se restan las exclusiones legales como los aportes en sociedades nacionales o los bienes de un periodo improductivo y las primeras 19.000 VT de los activos agropecuarios. A este resultado se le aplica el porcentaje del 3% según el artículo 188. Finalmente, se suma la renta líquida que se genera por los activos exceptuados para obtener la renta presuntiva final, el cual se compara con la renta ordinaria para tributar sobre la mayor. Y ahora nos vamos a el régimen de los impuestos a las ganancias ocasionales, que es un tributo complementario al de renta que graban los ingresos obtenidos de una forma esporádica o extraordinaria. Si hablamos de activos fijos, estos se generan por una utilidad en la enajenación de los bienes inmuebles o muebles que han sido parte del patrimonio de un contribuyente por un periodo determinado de 2 años o más. Este se calcula restando el costo fiscal del activo al precio de venta. Pero ojo, si el activo fue poseído por menos de 2 años, la utilidad se trata como una renta líquida ordinaria. En la liquidación de sociedades se considera la ganancia al exceso recibido por el socio sobre el capital aportado o invertido que se dio originalmente. Este tratamiento solo aplica a la sociedad si ha tenido una existencia de 2 años o más al momento de la liquidación. Y los valores que corresponden a utilidades o reservas que se han pagado, ¿sí? Que se habían pagado, o estos impuestos los vamos a tratar como dividendos generados. En las herencias, legados y donaciones, comprende los bienes y derechos recibidos a título gratuito por causa o muerte, así como lo recibido como la porción conyugal. Esto tiene una evaluación, que es el valor se establece al precio que tengan los bienes al año inmediatamente anterior al 31 de diciembre. Y esta liquidación de sucesión o el acto de donación. Ahora, si hablamos de ganancias exentas, estas son las primeras 7.700 VT. Este es el valor de un inmueble de vivienda urbana. Estas corresponden al valor de vivienda urbana, ¿sí? Del causante. Goza esta excepción las primeras 7.600 de un bien rural, siempre y cuando este no esté destinado a de uso de recreación. Se exceptúan los impuestos de las asignaciones por herencia o porción conyugal que reciban herederos o cónyuge hasta 3.490 VT. Las personas diferentes a los legitimarios del exento del 20% y recibidos por donaciones o herencias, sin exceder las 2.290 VT. Las indemnizaciones por seguros de vida están exentas del impuesto en su totalidad. En los juegos de azar, loterías, rifas y apuestas, se consideran ganancias considerables los provenientes de premios obtenidos en sorteos, apuestas o similares. Esta determinación es, si el premio es en dinero, la ganancia del valor efectivamente recibido; si es en especie, se toma el valor comercial al momento de recibirlo; y la tarifa de retención aplicable es del 20%, la cual debe ser retenida en la fuente de quien realiza el pago. Y por último, las pérdidas ocasionales se definen como los resultados negativos obtenidos de las operaciones que se clasifican como ganancia ocasional. Ejemplo, la venta de un activo por debajo de este costo fiscal. Hay una compensación, que las pérdidas ocasionales se restan de las ganancias ocasionales del mismo periodo para obtener una ganancia ocasional neta. Aunque si hay una restricción, que no se aceptan las pérdidas de los activos fijos entre sociedades y personas naturales vinculadas económicamente entre sociedades y sus socios. El audio. La renta por comparación patrimonial.
La renta por comparación patrimonial es un hecho contemplado en el artículo 236 del Estatuto Tributario, donde se activa si el incremento patrimonial supera la suma de las rentas declaradas, con el fin de ejercer un control a la evasión y fiscalización patrimonial. Esto asegura, por otro lado, que el nivel de vida sea coherente con los ingresos reportados anualmente. La fórmula de ajustar esa comparación patrimonial. Se suma la renta gravable más las rentas exentas, se le suma las ganancias ocasionales y a toda esta cantidad se le resta los impuestos pagados en el año, donde nos viene a dar la base de comparación del año presente con el año anterior, de acuerdo al artículo 237 del Estatuto Tributario. Los ajustes. Los ajustes patrimoniales previos en la comparación patrimonial es que deben restarse las valorizaciones nominales para que el aumento comparado sea real, real, pero no contable. Tener en cuenta que las valorizaciones en cada uno de los municipios generalmente se dan cada 5 años. Por otro lado, otro ajuste sería en el impuesto de los carros, que el impuesto de los carros se deprecian, o sea, el valor va disminuyendo y esa diferencia también nos tiene que dar aquí, nos toca restar. Eh, para la presunción de renta agravable, no hay justificación. El excedente se adiciona automáticamente a la renta líquida. Si la diferencia es la diferencia que nos dé a esta resta, si el contribuyente no puede justificarla, pues la DIAN automáticamente lo pone como una adición a la renta líquida. En esto también no se incluyen lo que son las herencias, donaciones, préstamos debidamente soportados y las valorizaciones reales de los activos. La tarifa en el impuesto a la renta. La tarifa, primero que todo, es un factor aritmético, un porcentaje fijo o progresivo que se aplica a la base gravable depurada para cuantificar el monto que el contribuyente tiene que entregarle al Estado. Esta tarifa hace parte de los 5 elementos esenciales del impuesto, junto con el sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho generador y la base gravable. Las rentas, rentas para personas naturales residentes. El sistema para las personas naturales residentes es un sistema progresivo, basado en el artículo 241 del Estatuto Tributario, donde a mayor sea la renta líquida expresada en VT, pues mayor va a ser el porcentaje aplicado en este impuesto. Por ejemplo, cuando tenemos un rango de 0 a 1090 VT como base, la tarifa va a ser del 0% y el valor del impuesto, pues lógicamente del cero. Cuando sea mayor de 1090 y menor de 1700 VT, la tarifa es del 19%, donde a la renta obtenida se la expresa en VT, se le resta los 1090 VT y se la multiplica por el 19%, que sería el valor, esa cantidad del impuesto. Cuando es mayor a 1700 y menor a 4100 VT, es del 20%. El valor de la renta líquida expresada en VTs, le restamos los 1700 VT, lo multiplicamos por el 20% y a eso le sumamos 115 VT, con lo que nos daría el valor del impuesto. Y cuando es mayor a 4100 VT en adelante, la tarifa es del 33%, donde igual a la renta líquida expresada en VT le resta los 4100 y se le multiplica por el 33% y a ese valor lo sumamos las 788 VT, que nos daría el valor del impuesto a pagar. Regímenes especiales y zonas francas. Los usuarios de zonas francas, principalmente como son los usuarios de los usuarios industriales, tienen una tarifa única del 20%. Los usuarios que se dedican al comercio
aplican la tarifa general, que es del 35%. El régimen tributario especial, las entidades sin ánimo de lucro pagan una tarifa única del 20% sobre su beneficio neto. La excepción por reinversión social para este régimen tributario especial es que es del 0% si el excedente se destina y reinvierte totalmente en programas de salud, educación o deporte, según su objeto social que tenga la empresa. Para personas naturales no residentes, la tarifa general única para estas personas es del 35%, que se aplica solamente sobre las rentas de fuente nacional. Para individuos sin residencia en el país, algunas vigencias citan el 33% según el artículo 247 del Estatuto Tributario. Hay una excepción para profesores extranjeros, contratados por al menos 4 meses, pero por instituciones aprobadas por el IFES. Tienen una tarifa preferencial del 7%. Las personas jurídicas, las empresas tienen una tarifa general del 35%. La carga tributaria estandarizada para sociedades nacionales y extranjeras a partir del año gravable 2023 en adelante, después de la expedición de la Ley 2277 del 2022. A estas empresas la sobretasa financiera se le suma el 5% después de que tengan rentas superiores a 120.000 VT, lo cual es la máxima tarifa es del 40%. Las tarifas especiales por sectores, por ejemplo, los servicios hoteleros tributan el 15%, mientras que editoriales y monopolios estatales de licores o juegos tributan generalmente al 9%. El anticipo del impuesto de renta. Eso es un pago obligatorio que los contribuyentes deben liquidar en su liquidación, en su declaración del año actual para cubrir la obligación tributaria del año siguiente. Técnicamente, este valor se suma al total liquidado en la declaración privada para determinar el saldo final a cargo del contribuyente. Las reglas para su determinación están contempladas en el artículo 807 del Estatuto Tributario, el cual se rige por las siguientes pautas. Primero, el porcentaje general. Los contribuyentes recurrentes deben calcular el 75% del impuesto neto de renta. Base de cálculo. El contribuyente puede elegir para aplicar el porcentaje sobre el impuesto neto de renta del año actual o sobre el promedio de los 2 últimos años. Los descuentos al resultado obtenido se le resta el valor de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas durante el respectivo ejercicio fiscal. Y los contribuyentes por primera vez, para quienes declaran por primera vez, el porcentaje el primer año es del 25 y el segundo es del 50%. Por ejemplo, en este caso tenemos una persona jurídica que su declaración de renta, para su declaración de renta del año 2025, presentando los siguientes datos. El impuesto de renta del 25 fue de 20 millones, el impuesto de neto de renta del 24 de 16 millones. Las retenciones en la fuente practicadas en el 25 fueron de 5 millones. Por lo tanto, primero, para determinar la base, tenemos la opción A, que el año actual 25 es de 20 millones, la opción B es el promedio, que sería 20 millones más el 24, 16 millones, dividido entre 2 nos daría 18 millones. Por lo tanto, el contribuyente procede a obtener la opción B, que es más favorable. Se aplica el porcentaje del anticipo, el 75%, 18 millones por 75 nos da 13 millones 500. Y a esto le restamos los de las retenciones del año, que son 5 millones, obteniendo un anticipo de impuesto de renta de 8 millones 500. Existen situaciones excepcionales donde puede solicitar la reducción de este pago. Primero, la reducción general, el gobierno puede autorizarla sin causas ajenas a los contribuyentes que prevén una disminución general de rentas en un sector económico. Y segundo, la reducción individual, el contribuyente puede solicitarla a la DIAN si demuestra que en los primeros 3 o 6 meses del año sus ingresos han disminuido un 15 o un 25% respectivamente en comparación con el año anterior. Como conclusiones, tenemos que el proceso de depuración del artículo 236 del Estatuto Tributario contribuye la columna vertebral de la determinación tributaria, donde la base gravable se obtiene mediante una cascada lógica que resta devoluciones de los ingresos brutos, costos de los ingresos netos y deducciones de renta. Para personas naturales, la transición hacia un sistema cedular impone una limitación estricta a la minorización de la base gravable, donde la sumatoria de rentas exentas y deducciones no puede exceder el 40% del ingreso neto de la cédula general. En el sector ganadero, el valor patrimonial de los animales tiene un piso legal que impide declarar por debajo del costo del precio comercial determinado anualmente por el Ministerio de Agricultura al cierre del ejercicio. Fiscalmente existe una distinción entre la actividad de cría, levante o leche y la simple compraventa de carne de negocio de comercio,
lo cual altera radicalmente los costos deducibles y la forma de liquidar la renta bruta. La calificación de una utilidad como ganancia ocasional o renta líquida ordinaria depende exclusivamente del factor tiempo. Si es mayor a 2 años, la posición del activo fijo se define si se aplica el 15% de la tarifa general de renta. La Administración Tributaria utiliza la comparación de patrimonios líquidos como una herramienta de fiscalización agresiva, donde cualquier incremento no justificado por las rentas declaradas se presume automáticamente como renta gravable. El cálculo del anticipo del 75% ofrece al contribuyente la opción legal de elegir entre el impuesto del año actual o el promedio de los dos últimos, permitiendo una gestión estratégica del flujo de caja al compensar este pago con las retenciones que le fueron practicadas durante el periodo. Muchas gracias. Gracias.